Presidente de la Cámara de Exportadores de la provincia de San Juan, a Antonio Jiménez. Antonio, ¿cómo vamos? Tanto tiempo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días para la audiencia. Antonio, estas noticias que están apareciendo este fin de semana ya, para algunos pueden llegar a ser extremadamente pragmáticas, para otros, bueno, parte del cotillón, y para otros, bueno, insuficientes. Bueno, la Argentina como viene no puede seguir, esto está claro, ¿no? Sí, claramente. También cometeríamos una vez más un error de pensar que o una persona o una medida arregla el desaguisado que estamos transitando hace tiempo, ¿no? Así que me parece que lo que hay que hacer es administrar un poco expectativas, pensar que, bueno, pues se puede reorientar en parte esto hacia un mejor lugar, pero entender que si acá no hay un consenso político suficiente en cuanto a su tamaño y si no hay un consenso también en cuanto a cuáles son las direcciones que siguen todos los países normales del mundo, y bueno, probablemente estemos ante una expectativa que vaya a ser fallida nuevamente, ¿no? Está buena esa observación, Antonio, porque, a ver, más allá del tema este de definir si la palabra correcta es ajuste o no es ajuste, esto habría que sumarle lo otro que usted acaba de señalar, que es si la política tampoco acompaña, digamos, lo que hay que hacer, es una engañapichanga, esto es cortito. Claro, se acompaña y si sincera. Miren, esta quita de subsidios que todo el mundo reclama, ya de un lado y de otro, y que es absolutamente necesaria, encierra, más allá que dibujemos palabras, si es tarifazo, no es tarifazo, porque en el bolsillo siempre es tarifazo, pero encierra un fenómeno que no veo que se esté poniendo sobre la mesa, que es el impacto impositivo, que esto sí es muy fuerte, que genera la quita de subsidios, porque, por ejemplo, energía tiene un 27% de IVA más una cantidad de impuestos provinciales y nacionales que van atados a la factura en cuanto a la distribución, pero que tiene que ver con los precios que uno recibe desde acá en la generación. Bueno, si hay que bajar el déficit por sincerar subsidios, cosa que firma el pie, esto debería estar acompañado con una rebaja de esos impuestos para que no se transforme en un impuestazo. Esto no se está viendo, con lo cual estamos otra vez en el camino de apretar más al sector privado a través de impuestos, ya no solo con un camino para bajar el déficit por la baja del subsidio, sino también de un impuestazo que no se sincera. Antonio, esto un poquito acaba de dar en el clavo usted, porque, a ver, ¿qué van a hacer los gobernadores, por ejemplo, ¿no? El tema del consenso fiscal y toda esta historieta, porque hay muchos gobernadores que se han acostumbrado, digamos, bueno, reemplazo, viene menos plata de nación, bueno, y armo el tema levanto el tema de impuestos. Esta discusión es estrictamente política. ¿Cómo los encuentra ustedes, cómo los está encontrando a las cámaras, como por ejemplo una cámara tan importante como la de los exportadores? ¿Cómo están viendo, digamos, que se puede dar esta discusión, Antonio? Bueno, acá en San Juan no vemos ese panorama porque desde que se firmó el consenso fiscal, más allá de que después en el tiempo no se llevó a la práctica, San Juan no incrementó ingresos brutos, por ejemplo, mantuvo las tasas que tenía y ha mantenido una situación fiscal muy razonable, digamos, sin caer en déficit, administrando el gasto. Después podrá estar la discusión de si la aplicación del gasto es la mejor o no, si en tal obra sí o no, pero San Juan en ese aspecto ha sido muy coherente manteniendo una política fiscal, evitando el déficit y manteniendo, por ejemplo, un fondo anticíclico actualizado y sus cuentas en orden. No vemos que ocurre en otros lugares del país a través de la FECACERA, que es la Federación de Cámaras de Exportadores de la República Argentina. Vemos lo que expresa cada provincia, así que acá también importa el conjunto del país. Entonces, para resumir, no veo ese impacto en San Juan, pero sí
probablemente pueda ocurrir en otras provincias. Como sea, no es más que medidas atemporáneas, extemporáneas, sin ir a la médula del problema, porque fíjense ustedes que le voy a decir algo que pareciera no tiene relación y tiene relación directa, ¿no? Argentina tiene una inflación altísima con tarifas reprimidas y fundamentalmente con un dólar reprimido. Entonces este dólar retrasado, que hace que las exportaciones, más allá que hayan alcanzado un récord este año, fundamentalmente por los granos, la soja y demás, ¿verdad? Se duplicaron los precios de estos commodities en el mundo, eso impactó de esa manera en la Argentina, pero digo, un dólar retrasado, especialmente para las economías regionales, ¿no? Donde uno cobra con un dólar de 130 y todos sus insumos van camino al dólar contado con liquidación o caminando con una inflación del 80-90% anual respecto del 20 o 30 que se ha venido actualizando el dólar. Ese desfasaje entre ingresos y costos hace muy difícil el funcionamiento en términos de exportaciones, también el resto de las actividades, ¿no? Pero entonces, relacionando una cosa con otra, acá lo que hace falta es una mirada estructural de todos los problemas, porque hablar del tipo de cambio pareciera que uno inmediatamente lo ponen en lo que se denominó en algún momento el club de los devaluadores, a los que yo les contestaría, ¿y qué pasa con el club de los retrasadores? Porque nosotros hemos retrasado el tipo de cambio y tenemos una inflación del 80-90%. Entonces, acá lo que hace falta es una mirada integral, el acceder a los problemas estructurales que tiene la Argentina para acomodar sus desequilibrios en un camino, en un tránsito, esto no es de un día para otro, pero en un tránsito que muestre que se está atendiendo los problemas en su integralidad y no focalizándonos en una u otra medida, que finalmente, si esto es así, vamos a terminar en un camino similar al que estamos viendo hoy en día, ¿no? Antonio, usted es un hombre que al margen de la visión económica tiene un conocimiento por la función que en otros momentos ha ocupado como ministro y demás ocupaciones desde el punto de vista de participación política. Usted señalaba recién al comienzo el tema de las expectativas con respecto al tema del ministro de Economía, ¿no? ¿Qué puede pasar si Massa no logra ordenar las fuerzas internas dentro de la coalición oficialista en función de lo que hay que hacer, de esta cuestión integral que usted estaba señalando? ¿Qué puede pasar más allá de la frustración? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a peor, digamos? Bueno, mayores desequilibrios, pérdida de empleo, pérdida del poder adquisitivo en mayores proporciones a lo que hoy está pasando, así que ojalá logre consensos. A mí de Massa, y créanme, Juan Carlos, que espero que le vaya bien para el bien de todos. Lo que no veo es que le vaya bien a alguien que hace un acto en la asunción del ministro de Economía que pareciera presidencial. Tampoco veo bien que, aunque sea un acto fallido, el embajador de los Estados Unidos, de la Argentina en los Estados Unidos, diga el presidente Massa, y esos pequeños detalles que parecieran que no tienen importancia, tienen mucho que ver, porque no vaya a ser que estemos considerando una capacidad política por encima de las expectativas, siendo que a mi juicio esto tendría que tener perfiles bajos, medidas concretas, senderos claros para que toda la gente sepa hacia dónde ir. Entonces estos cruces, estos chispazos políticos indican que probablemente hay alguna confusión en el rol que hay que cumplir, y más allá de que es un hombre que está lleno de desaciertos y que nos ha llevado a un lugar muy complicado, la figura del presidente de la Nación hay que cuidarla, la investidura presidencial hay que cuidarla, y la economía y la política leen todos estos desvaríos también, de decir una cosa cuando no corresponde y cuando hay que ser muy prudentes, porque la Argentina está en una situación muy crítica, ¿no? Antonio, a ver, para el oyente, voy a pasarlo de Antonio Jiménez en limpio. Discúlpeme, voy a tomar ese atrevimiento, Antonio. Massa va a ir a buscar dólares a Estados Unidos y China. En Estados Unidos, en los últimos 6 meses, para medirlo corto,
fueron 3 ministros de Economía, con Massa incluido. Y en China, bueno, los chinos que fuman abajo del agua, me imagino que deben estar pensando en función de las inversiones, bueno, yo quiero esto, a cambio de esto quiero esto. ¿Cómo se manejan esas expectativas que usted acaba de marcar muy claramente en función de un realismo que pareciera ser que ganan las buenas intenciones más que la racionalidad? Digo, ¿se puede dar vuelta esa taba, Antonio? Se puede dar vuelta, lo que yo no trataría de no alimentar que se pueda dar vuelta por una figura o por una medida. De vuelta volvemos al punto inicial, ¿cierto? Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a China, y los dos países que hoy lideran el mundo seguramente se presentarán qué sustento político y qué sustento económico tienen los planteos que vienen a hacer. ¿A quién de la coalición es al que tengo que escuchar? Porque en la mañana escucho una cosa, en mediodía otra, y a la noche otra. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es resolver en consensos estas cuestiones en forma interna, tanto en el oficialismo como en la oposición, porque lo que se presenta ante los foros internacionales es un país y no un iluminado. La pucha, siempre me deja pensando, Antonio Jiménez. Es decir, Antonio, que usted lo que está observando desde su experiencia es que hay más señales al sector, a lo político, que claramente a lo económico. Bueno, a lo político tendría que haber, porque este es un problema político que trasunta a través de la economía, pero Argentina tiene un problema político muy importante y en el fondo creo que la mayoría entendemos que esto puede ser así. Lo que digo es, si para resolver este problema político que impacta en la economía, o para que nadie se enoje, este problema económico que impacta en la política, como se quiera leer, para mí es lo primero, pero en cualquiera de las dos vías, si estamos dependiendo de una persona, estamos frente a un problema mayúsculo, porque además las relaciones internacionales, en este caso las financieras, son entre países y no entre personas, y porque las señales de coherencia que hay que dar, Argentina no las viene practicando en los últimos tiempos, ¿no? Antonio, la última. ¿Esto le puede complicar todo esto que estamos describiendo? ¿Le puede complicar un poco el panorama a futuro al gobernador de la provincia? Bueno, complicado lo tiene, porque en realidad él está tratando de mantener un sentido, una plataforma política. Yo diría a todo San Juan, no solo al gobernador, ¿no? En algún sentido, más allá de las diferencias y disputas coyunturales que puedan haber, pero sin duda que a San Juan le toca navegar en un mar de aguas bravas, ¿no? Entonces, no, desde luego no es fácil. Ahora, si usted me pregunta si tiene la capacidad para ir sorteando las dificultades, la tiene. Bueno, habrá que ver en los próximos días y en los próximos meses cómo evoluciona la situación en la Argentina y cómo se puede seguir administrando un San Juan sin caer en los excesos, ¿no? Antonio, ha sido un gusto enorme y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Buenos días. El presidente de la Cámara de Exportadores de la provincia de San Juan, Antonio Jiménez.